Jesucristo es Dios en la carne. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad? Jesús es Dios en la carne. De tal manera que una de las cosas que usted se va a notar en el Nuevo Testamento es ese anuncio del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, de un reino que vendría. Todos los judíos estaban esperanzados en ese reino, todos los judíos estaban esperando ese momento, ese tiempo en el cual el reino de Dios iba a venir y los iba a liberar de sus enemigos. Pero Jesús es Dios hecho carne y con su venida vino también el reino de Dios. Donde está el rey, está el reino. De tal manera que Jesucristo vino como este rey a su nación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el reino de Dios aún, fíjese, no está establecido por completo. No sé si me estoy explicando. Es el que ya irrumpió, el que ya llegó, el que está aquí, el que está en medio de nosotros, el que ya está ahí operando, pero aún su victoria final está por venir. La definitiva está por venir. El reino de Dios aún no se ha establecido, digamos, por completo, sino será en un futuro próximo que estamos esperándolo. ¿Cuántos de ustedes están esperando ese futuro próximo? Y por favor, hermano, no vaya como la idea de que muchos, ay, sí, yo ya quiero que venga el Señor, pero ¿por qué quieres? ¿Por qué esperarías que viniera el Señor? ¿Verdad? Muchos simplemente es porque es que ya no quiero sufrir, es que ya no quiero trabajar, es que ya no quiero, no. Deberíamos estar esperanzados porque sabemos que el Señor nos va a encontrar. ¿Cómo? Aprobados, haciendo aquello que nos ha pedido que hagamos. Por eso, mi amado hermano, anhelar la venida del Señor no es un refugio para el cobarde en la vida cristiana. Es, en realidad, ¿verdad?, la esperanza de todo aquel que está luchando porque el reino de Dios sea establecido. De tal manera, mi amado hermano, que completamente será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo prometió, Él lo dijo y así será. Nuestro hermano Diego hace ratito decía que Dios ha dado muchas promesas a través de los profetas y todas esas profecías se han venido cumpliendo. Bueno, estamos en los últimos tiempos, de hecho es lo que dice el apóstol, y ya estamos en los últimos tiempos, pero esos últimos tiempos empezaron desde que el Señor ascendió a los cielos y está prolongándose para que los suyos vengan a sus pies. De tal manera, mis amados hermanos, ahora simplemente está ahí el reino de los cielos y está aumentando, creciendo, haciéndose cada vez más evidente. Si usted por favor me acompaña a Mateo capítulo 13, usted va a observar cómo el Señor Jesucristo da este tipo de parábolas o este tipo de reflexiones o este tipo de palabras para que usted la pueda ver lo que el Señor quiere decirnos. En el capítulo 13, versículo 31, dice lo siguiente. ¿Lo tiene, por favor? Dice juntos, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es decir, lo que el Señor Jesucristo dice es que aún el reino de los cielos está ahí, está inmerso, está puesto en el mundo. ¿Y qué está sucediendo en este reino de los cielos? Está expandiéndose, está creciendo, está aumentándose. Y esto es maravilloso, ¿cierto? Es como dice en otra parte, el reino de los cielos, versículo 31, es semejante al grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. De tal manera que entonces que el reino ha venido con el rey y está aquí en ciernes. En un momento a otro, nuestro rey, nuestro Jesús, el rey soberano descenderá con poder y gloria y entonces nosotros estaremos con él y el reino del Señor será establecido en esta tierra. Amén. Es nuestra esperanza y eso es lo que buscamos. Así que este rey de este reino no va a llegar al principio, en su primera venida, no llega como un militar. No llega como el gran libertador de la nación de Israel. No llega con ese caballo así potente, digamos, en cuna de oro, en boca de los grandes. Él llega en realidad no como un gran libertador que liberta de las garras del imperio romano. Este rey llega montado en un burro. Y en la condición más humilde. El rey viene así. Pero dice Apocalipsis 9 que él vendrá en un caballo blanco con espada de juicio. El reino de Dios ya está entre nosotros, amén. Y muchas bendiciones de ese reino ya se han cumplido,
Ya las tenemos, ya son nuestras, pero la consumación, la totalidad de ellas las tendremos en el futuro. Y mi amado hermano, glorifiquemos al Señor porque tenemos seguras esas promesas. Nuestro hermano Diego nos leía también Primera de Pedro, ¿verdad? Incorruptibles, inmarcesibles, que están destinadas ya para nosotros. Ahí están para nosotros y glorifiquemos al Señor. Entonces, ya toda bendición que tenemos del siglo venidero ya están puestas ahí en Cristo. Todas las bendiciones que tú puedas considerar en la palabra ya están en Cristo Jesús y solamente estamos esperando ese día para obtener la totalidad de ello. Pero con lo que tenemos, hermano, ¿estás contento? O no, esto que, Señor, no, yo quiero aquello. Claro, con lo que tenemos estamos totalmente satisfechos como para continuar día a día, ¿o no? Porque sabemos que aquellas que obtendremos van a ser totalmente plenas y eternas. Por eso, Efesios, como leímos en la mañana, Efesios capítulo 1, si usted me ayuda, por favor, dice lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que después dice ahí que nos ¿qué? Que nos bendijo. Escuche bien, no dice que nos bendecirá. Él dijo, Él nos ha bendecido ¿desde cuándo? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, Él ya nos ha bendecido desde antes, mi amado hermano, y toda bendición la tenemos en Cristo. De tal manera, mi amado hermano, que estas son las bendiciones del reino que han venido con el Rey, con nuestro Señor. Entonces, y en palabras del apóstol Juan, ahí en Juan 11:51, y sobre todo al final del versículo 52, si usted quiere acompañarme, en Juan 11:51 dice así, esto no lo dijo por sí mismo cuando estaban hablando sobre Cristo y su muerte, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó lo siguiente, escuche. Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para, escuche bien, estoy en Juan 11:52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Jesucristo murió, nuestro Rey murió, este Rey que ha venido, irrumpido en nuestro mundo y ha traído el reino de los cielos. Él dice aquí que no solamente iba a morir por la nación de Israel, sino también para congregar, escuche, en uno, es decir, en Él mismo, ¿a quiénes? A los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que mi amado hermano, gózate porque Él está reuniendo un pueblo de los dispersos, un pueblo de aquellos que están alejados, fuera del hogar, pues, y el Señor los trae. Y por eso el reino de los cielos está puesto ahí como esa levadura, está puesto ahí como esa pequeña semilla, porque Jesús vino a reunir un pueblo santo, un pueblo que lo alabe, un pueblo que le sea leal, un pueblo que le sea fiel a Él. Específicamente reúne a un pueblo leal para sí mismo, para su propia gloria. Escuche lo que estoy diciendo. Él está reuniendo un pueblo leal, no uno que no le sea leal. Escucha bien esto. Esto es importante. ¿Qué rey que va a la guerra se va con sus soldados que no sean leales, que no le sean leales? Dígame usted, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si entre sus filas encontrara a los que no son leales? Bueno, vea usted la historia de Roma, por ejemplo, y va a encontrar que muchos de estos generales mataban a sus propios emperadores, ¿verdad? Argumentando mal manejo, etcétera, etcétera, pero los mataban, ¿no? Y entonces así que continúa. ¿Quién quiere tener un enemigo cerca? Pero el Señor lo que está buscando es reunir a un pueblo de leales. Y yo te pregunto en esta mañana, amado hermano, ¿eres de los leales a Cristo y a su reino? Y este pueblo que el Señor está reuniendo, que sea leal para sí mismo, es para que le den la gloria, la alabanza, el reconocimiento. Él murió por este pueblo para salvarlos de sus pecados, para llevarlos a su hogar, vamos a decir, para darles vida eterna y para darles una nueva mente, un nuevo corazón, para que vivan en amor, para que hagan lo que Él hizo, porque Él es el Señor soberano que pide de sus súbditos lo que hemos orado hoy, obediencia. Entonces, vemos cómo este rey está irrumpiendo en un mundo, en el mundo nuestro. Y lo que hace es que nos va a señalar al Padre a través de milagros, a través de portentos, y lo que implica cada cosa que el Señor hace para sus súbditos de este rey en este reino.
De tal manera, mi amado hermano, que cada milagro que hace el Señor tiene propósitos. Si solamente lo viéramos del lado milagroso, dirías, bueno, sí, Él hizo muchos milagros y qué bueno. Pero Él está llamando a través de los milagros a los suyos a tomar ciertas posturas. Hemos visto algunos milagros en semanas pasadas. ¿Recuerdan alguno de ellos? El primero de ellos que vimos, ¿cuál fue? ¿Recuerda usted? Y el día de hoy también vamos a hablar uno, porque cada uno de esos, tú vas a encontrar que hay una reacción frente a Jesús. Él es el rey que ha venido con su reino y todos deben tomar una decisión. O estás contra el rey o estás con el rey. Aquí no hay una cuestión de decir, bueno, más o menos podemos andar o yo soy neutral, ¿no? Yo por mí no, yo soy neutral ni con uno ni con otro. O sea, yo voy caminando para donde me digan. En realidad no se puede hacer eso y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como ves, este rey que viene, este rey que ha venido, que ha irrumpido en nuestro mundo con todas sus promesas, sus bendiciones, que reúne un pueblo, este pueblo para reunirlo, lo hace a través precisamente para que observemos lo que él hace, porque es una de sus, digamos, de la muestra de quién es él. Entonces, Jesús viene y nos señala quién es el Padre a través de sus milagros. Y también nos dice lo que implica a cada uno de sus súbditos, este rey y este reino. Así que les invito a que vayan a el Evangelio según Lucas, Lucas capítulo 11, versículo 14. Dice así, voy a leer yo del versículo 14 hasta el versículo 26 y en algunas partes ustedes me ayudarán. Lucas capítulo 11, versículo 14 al 26. Dice así, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Versículo 15, ¿me ayudan? Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Gracias. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿me ayuda? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Gracias. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, por quienes los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ¿qué dice después ahí? Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Me ayudo otra vez con el versículo 20. Dice, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Gracias. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Me ayuda con el versículo 23. Y el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrando, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces aquí tienes un milagro, un gran milagro. Aquí observas que el rey hace algo para establecer o para mostrar que el reino ya estaba presente. Lo que va a hacer este rey, Jesucristo, es mostrar a través de un milagro la presencia ya del reino de los cielos. Por eso la pregunta es importante de lo que dicen ellos, ¿verdad?, sobre Jesús y cómo se manifiestan. Primero, quiero decirte que este milagro es el medio por el cual Dios va a mostrar el establecimiento de su reino. No es el establecimiento del reino, ¿sí me explico? No es que con este milagro ya se establezca el reino. De hecho, Juan el Bautista, recuerdan que ya había hablado sobre esa misma cuestión del reino que venía, y cuando Jesús hablaba en las aldeas decía que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora hace patente que ese reino de los cielos ya está aquí. Y lo hace con un símil muy importante. ¿Recuerdan? Hablando de un reino que está dividido entre sí mismo. De tal manera entonces que el Señor mismo va a establecer que este milagro no es simplemente algo para establecer el reino, sino porque ya está establecido.
El milagro es una manera de llamarnos a ti y a mí la atención sobre Jesucristo. ¿Quién es en realidad es Él? ¿Y cómo yo lo trato? Y si soy leal a Él o no lo soy. Si vivo bajo su reino o no vivo bajo su reino. Como Él lo dijo. O recoges conmigo o desparramas. No hay de dos. No hay otras dos más que estas. No hay una tercera vía. No hay una cuestión de decir, bueno, pues es que yo soy indiferente a Cristo. Pues yo lo respeto, está bien y demás. Porque no hay ninguna postura intermedia entre estas. El milagro entonces es una llamada de atención a cada uno de los que estamos aquí y que nos ven. Es llamarnos a actuar de una manera para definir lo que realmente somos frente a Él. Es la llamada que Dios está teniendo para ti y para mí, que frente a su presencia, ¿cómo estás actuando? ¿Cómo lo estás considerando? ¿Cómo lo estás siguiendo frente a Él? ¿Frente a quién es Él? ¿Qué es lo que tú tienes con Él? ¿O estás con Él o no lo estás? Así es de radical Cristo. Así que el milagro es un milagro, digamos, muy pequeño, pequeño en la redacción, pero no así en el contenido. Entonces, si ustedes vuelven otra vez a regresar, vamos a ir hablando un poquito. Y fíjese, está en un versículo el milagro. Versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos decían. ¿Ya me explico? Esa es la introducción. Ahora, primera cosa, ¿qué observas? Hay un endemoniado. Ahora bien, este endemoniado era un hombre, dice aquí, ¿verdad? Y básicamente tenía un demonio, aquel hombre, que lo mantenía mudo, ¿verdad? Mateo capítulo 12, versículo 22 señala que no solamente era mudo, sino también ciego. Así que te encuentras, ¿verdad? En Mateo dice que le trajeron, Lucas dice que estaba echando fuera un demonio, de tal manera que este demonio poseía a esta persona y este demonio hacía que la persona no viera ni hablara. Así que te encuentras que hay una persona que vive en plena obscuridad y en pleno silencio. Vive totalmente, vamos a decirlo así, en la miseria, porque en aquella época un ciego y un mudo al mismo tiempo estaba destinado a la miseria. Nadie quería hacerse cargo de él. Lo más que podía es que pidiera dinero, limosna y tratar un poquito de sostener su vida. Pero en realidad esta persona estaba en la plena oscuridad y en el total silencio de sus palabras. Así que hay un ciego y mudo que está poseído por un demonio. Vuelvo a hacer una precisión para que no te confundas, mi amado hermano. Muchos humanistas, muchos incrédulos e incluso muchos creyentes sostienen que estos endemoniados en realidad eran enfermedades. Y entonces parece ser que muchos de ellos, ¿verdad? Dicen que pues eran cosas sencillas, eran la manera en que se explicaban una enfermedad o alguna situación. Es el diablo, es un demonio, está poseído. Eso es lo que hoy día incluso muchos cristianos sostienen. Que cuando Jesús echaba fuera un demonio, bueno, es que en realidad no era un demonio como tal, tenía una enfermedad psicosomática y por eso ya cuando Jesús le dijo, ya se libró. No es así, mi amado hermano. Quiero que tú tengas muy en cuenta esto. La gente sostiene, los incrédulos, los humanistas y algunos creyentes, que la gente de aquella época, ¿verdad? Era una gente ignorante de la medicina, era gente ignorante de la psicología, era gente ignorante, ¿verdad? De las enfermedades mentales, las enfermedades sociales, las enfermedades de todo tipo, y por eso en su ignorancia le echaban toda la culpa a el diablo. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara. Fíjate. Nos muestra claramente que Jesús sí sabía distinguir entre una persona poseída por un demonio y una persona con una enfermedad. Perfectamente lo sabía. De tal manera que dice la Escritura que Jesús, ¿verdad? Y sus discípulos, bueno, Jesús se distinguía porque sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y, dice, todo aquel oprimido por el demonio.
O sea, Jesucristo sí sabía hacer esa diferencia. No taches a Cristo, a sus discípulos y a sus seguidores como nosotros de ignorantes de decir que todo le echamos la culpa al demonio. En este caso, en este versículo, en el versículo 14, está hablando precisamente de una persona ciega y muda por causa de un demonio. ¿Ya? ¿Me expliqué? ¿Quedó así claro? Para que no tengamos duda. De tal manera, mi amado hermano, que después vas a ver, por ejemplo, cuando viene a la casa de la suegra de Pedro, ¿recuerdan? ¿Qué tenía? ¿Qué enfermedad tenía la suegra de Pedro? ¿Estaba poseída por un demonio o tenía una enfermedad? Tenía fiebre y el Señor reprendió a la fiebre. Algo raro, ¿verdad? Que diga así, y es la realidad. Reprende la fiebre y la fiebre cesó. Y aquella mujer lo sirvió. Y venían a él muchos enfermos y los sanaba, pero también venían endemoniados y eran librados de demonios. De tal manera, mi amado hermano, que aquí te vas a encontrar en esta porción que Jesús está echando afuera un demonio que era mudo. Y la escritura en Mateo dice que también era ciego. De tal manera que tenemos esto, aquí hay esta verdad. Entonces, aquí hay un demonio cuyo demonio oprimía a esa persona, no permitiéndola ver ni tampoco hablar. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no es indiferente al dolor. No es indiferente a la condición del hombre. No es indiferente a las situaciones que hay. Él no dice, bueno, pues es que ya sí, déjalo, ya total, así estaba la cosa. Jesús no es indiferente a eso, Para que tengas en cuenta esto, Jesús no es indiferente a tu vida, aunque estés, voy a usar esta expresión simplemente como ejemplos, a pesar de que tú estés en la oscuridad en la vida sin conocerle, a pesar de que tú no puedas comunicarte con Él, que seas ciego y seas mudo. No importa que seas eso, pero Jesús sí tiene compasión de las personas. Y no importa si tú has estado en una situación triste, una situación calamitosa, en una situación en la cual tu vida parece que no tiene sentido y estás en una situación de oscuridad en cuanto a tu propia vida, en cuanto a tu relación con Dios, pero Jesús hace algo, se compadece de la persona. ¿Y qué hace? Me ayuda otra vez con el versículo 14, dice ahí, estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Entonces te vas a encontrar que Jesús sana a esa persona o echa de esa persona este demonio que lo mantenía ciego y sordo. ¿Y qué sucede con la persona? Aquí lo que nos dice Lucas es que dice el mudo, habló. Esto es maravilloso, hermanos, porque a la voz de nuestro Señor, los demonios, decíamos la semana pasada, se van, obedecen. E inmediatamente aquel hombre que no había hablado, ahora habla. De tal manera entonces que aquí hay una primera cuestión. Jesús sana a alguien, pero hay una reacción doble. ¿Ya notaron? Aquí hay entonces una reacción. Las personas, dice versículo 14 al final, y la gente se maravilló. Lo primero que va a suceder es que al momento que aquel mudo habla, que tenía un demonio que le mantenía así, sin hablar, la gente inmediatamente se maravilla. Es decir, lo que hace la persona es que quedaron atónitos, poseídos, digamos, por el asombro, por la admiración de que ahora esa persona que conocían, ahora habla. Y quiero decirte esto, todo pecado nos mantiene ciegos, todo pecado nos mantiene mudos delante de Dios. Si no es que Dios viene a nuestras vidas y nos sana, entonces es como la gente se da cuenta del Dios glorioso que es el Señor. Amén. De tal manera que estos se admiran, quedan sorprendidos. Yo creo que tú y yo hubiéramos quedado igual. Pero hay otra reacción. Una reacción de dos grupos que en realidad es el mismo, que hacen frente a Jesús. Versículo 15, ¿me ayuda? Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Escucha lo que está pasando ahora. Aquí hay una reacción doble. Unos que se maravillaban de lo que hacía Jesús y otros que decían, no, este hombre es diabólico. Este hombre echa demonios por causa de Belcebú, el señor de las moscas, pues, o de la inmundicia. Entonces le estaban diciendo, otros no se atrevieron tanto, pero lo cuestionaban y decían, bueno, para estar seguro, mándanos una señal del cielo. No queremos ver este tipo de señales porque probablemente son demoníacas, pues podrían ser del diablo. Pero envíanos una señal del cielo.
¿Recuerdan señales del cielo que se hicieron en la época del Antiguo Testamento? Señales en el cielo. Bajó fuego de Elías, ¿verdad? Había muchas cosas que ellos podían ver. Detente sol aquí, detente allá luna. Y entonces se detienen y bueno, allá hay señales en el cielo. Y dicen, bueno, eso es un poder superior, solamente Dios lo gobierna. Si nos haces eso, entonces yo creo que sí has de ser. Así que tenemos a estos grupos de personas que está cuestionando a Jesús. Unos lo admiran, otros lo cuestionan. Y lo que está haciendo Jesús es precisamente hacerles ver que su reino está estableciéndose ahí, ahora, en el instante. Que se está estableciendo sobre el reino de Satanás y sus demonios. Que él como rey está luchando para derrotar básicamente a las fuerzas del demonio y lo logrará en la cruz del Calvario obteniendo victoria para los suyos. Y hoy día Satanás está vencido y ahorita simplemente está dando tumbos por querer llevarse a quien más pueda. Lo que hace Jesús es precisamente establecernos eso. Estoy ya sobre el reino de Satanás. Lo estoy derrotando. Bendito sea el Señor que nosotros no estamos haciendo más que ser leales a Cristo. Pero Él ya lo venció, amados hermanos. Él ya ha obtenido la victoria y por eso todas sus promesas están con nosotros. Jesús le está quitando al diablo esas armas por las cuales confiaba, eso de lo que él tenía para su propia victoria, y está repartiendo el botín. Versículo 21 y 22, ¿me acompaña por favor? Dice ahí, ayúdeme. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El Señor Jesucristo está derrotando al diablo y le está arrebatando lo que le pertenece al Señor. Está repartiéndose el botín, entre los cuales estás tú y estoy yo. Amén. El Señor está tomando el botín de las vidas que está arrebatando para sí de las garras del diablo. ¿No te parece esto maravilloso para ti, hermano? Tú eres parte de ese botín. Porque estábamos separados de la gloria de Dios, estábamos alejados, estábamos al merced del diablo y sus demonios. Estábamos prácticamente ahí, en ese lugar, pero el Señor, a través de la irrupción del reino suyo, del rey, muriendo por los suyos, está arrebatando de esas tinieblas a los suyos para conformar, ¿qué dijimos? Un pueblo suyo, que le pertenezca, que le dé la gloria, que le sea leal. Y bendito sea el Señor por ello. Está tomando el botín de vidas para su propia gloria, arrebatándolas de las garras del enemigo. Por eso dice, cuando viene otro más fuerte que él, escuche bien, y le vence. El Señor ha vencido. Le quita todas sus armas en las que confiaba y ahora se está repartiendo el botín. Bendito sea el Señor. Pero ahora aquí está el asunto fundamental para ti y para mí, que quiero platicar y terminar. Prácticamente es lo que vamos a tratar de platicar ahora. Aquí está el asunto fundamental para ti y para mí. Para todos aquellos que han sido rescatados del poder y dominio del diablo y sus demonios. Aquí está lo fundamental que tenemos que ver. Recuerda, Jesús liberta a ese hombre de las garras del diablo y el mudo habla. Reacciones. Unos se maravillan, otros lo cuestionan diciéndole que es del diablo y otros, para no verse tan ofensivos, pero con el mismo sentido, mejor haznos una señal del cielo y entonces dejaremos de pensar que tú vienes y procedes del diablo. Ahí tenemos estos dos grupos, no hay otro más. Pero el Señor justamente a través de este milagro nos está poniendo a ti y a mí en la misma connotación. ¿Qué vas a hacer frente a Jesús? Aquí está el asunto fundamental de hoy para ti y para mí, para todos aquellos que han sido rescatados del poder y del dominio de Satanás y de sus demonios. ¿Qué vas a hacer? Versículo 23, por favor. Dice ahí el versículo 23. Acompáñenme, Lucas 11, 23, juntos. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Tremenda sentencia del Señor. Son palabras muy duras, ¿ya notaste? Aquí el Señor no es muy suave, no habla de manera suave para aquellos, no habla de una manera que diga para que no se haga tan ofensivo. Él es claro y directo en esta cuestión. Unos se sorprenden,
Otros me cuestionan diciendo que soy y procedo de Satanás o de Belcebú, y otros, para no verse tan ofensivos conmigo, me dicen que mejor les haga una señal del cielo y con eso ya tienen, para ya no considerarme como, digamos, un enviado de Belcebú. Pero qué tremenda sentencia. Aquí no hay medias tintas. Escucha, el que no es conmigo, ¿qué sucede? Contra mí es. Y escucha ahora esto. Y el que conmigo no recoge. ¿Recoge qué? Él está hablando momentos antes de ese botín que está repartiéndose. Él dice, ahora recoge ese botín que yo ya gané. Recoge ese botín de hombres y mujeres que he comprado con mi sangre. Recógelos. Ve por ellos. Simplemente es recoger, algo que nuestro hermano Gerardo nos hace mucho énfasis cuando hablamos de evangelismo. Vamos a recoger. Ese es el botín que el Señor ya ganó. O lo recoges o los desparramas. Y el problema fundamental está aquí entonces. ¿Qué estás haciendo en tu vida hoy? ¿Siendo leal a Cristo recogiendo lo del botín? ¿O estás desparramándolo por todas partes? O estás de un lado o no lo estás. Aquí no hay medias tintas. No hay cristianos a medias. No hay como que sí, como que no. No hay que más o menos. No es hay más o menos. No, aquí es o estás o no lo estás. Es lo que Cristo dice. Tienes que definirte. Tienes que definirte. ¿Eres cristiano? ¿Eres verdadero? ¿Me eres leal? Entonces deberías estar ¿qué? Primero, conmigo. Y segundo, deberías estar recogiendo. Quizá tú pienses en este momento, bueno, es que yo realmente no pues Cristo para mí pues está bien, o sea, está bien la religión pues para esas personas, Cristo para ellos está bien, yo no me meto con él, o sea, yo lo respeto, es una buena persona, un maestro fenomenal, muchos buenos ejemplos, es digamos un político social importante, un hombre, ¿verdad? De mucha, pero yo no me meto con él. Escuche, ser indiferente a Cristo, ser indiferente a lo que Él es, o ignorarlo en tu vida como no importante, es estar inmediatamente contra Él. No hay de otra. Incluso, si no conoces el propósito por el cual Dios te ha traído así, si no conoces el propósito por el cual Dios te ha llamado para sí, si no conoces el propósito de tu vida, si no la conoces, no es ese propósito de decir como la gente dice, pues ¿para qué estoy en este mundo? Pues para hacer el bien. Estoy aquí en este mundo pues para dejar huella. Si solamente piensas en ese plano material, estás en otro lugar, estás contra Él, porque Él ha puesto propósitos maravillosos en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Y si no lo conoces, entonces estás contra Él. Así de sencillo. Si no conoces a Jesús, si no conoces su verdad, si no conoces su palabra, si no intimas con Él, entonces estás contra Él, no estás con Él. Entonces estás desparramando, no estás recogiendo. Entonces estás como aquellos que piden señal del cielo o que realmente lo ignoran diciendo que es un loco endemoniado. O quizá pienses que con saber un poco de Él es suficiente. O vivir como mejor creas que debas vivirlo es suficiente. O ser un buen estudioso de la Biblia, saberte textos, congregarte asiduamente, participar activamente en la iglesia, eso es suficiente. Pero si no estás buscando mayor intimidad, si no estás buscando mayor profundidad, si no estás buscando santidad en tu vida, si no estás buscando agradarle al Señor, si no estás buscando amar a los hermanos, al prójimo como a ti mismo, amar a Dios y al prójimo, si no estás acercándote a Él, si no estás buscando su gloria, si no estás buscando que Él sea reconocido, entonces no estás recogiendo, estás desparramando. Porque cada vez que tú te dices creyente, cada vez que te dices hermano y vives de la manera contraria a lo que Dios dice, desparramas, porque el testimonio de tu vida, lo que ve la gente no es un leal del reino de los cielos, sino que un traicionero, un traidor.
Uno que está abriendo la puerta, ¿para qué? Para que la gente siga burlándose del Señor, las personas siguen hablando mal del Señor. Esto es importante, mi amado hermano, porque todos aquellos que han sido rescatados, esos que somos parte del botín, el Señor nos ha traído para sí, ¿con qué objetivo? Bueno, básicamente, mi amado hermano, para que nuestras vidas reflejen quién es Él. Así que cada vez que avientas tus blasfemias, cada vez que dices tus malas palabrotas, cada vez que haces aquello que no es correcto, cada vez que vives en fornicaciones, en adulterios, en malas palabras, en malas intenciones, cada vez que estás viviendo de esa manera, en realidad, mi amado hermano, incluso cuando dañas a las personas con tus palabras, cuando los llevas a la tristeza por tus palabras, lo que estás haciendo no es recoger, sino que estás desparramando. Así que quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás recogiendo o estás desparramando? Y ahí se define quiénes somos frente a Él. ¿O somos leales del reino o somos infiltrados? ¿O somos leales a Él o somos sus enemigos? No hay de otra, no hay otra opción. La voluntad de Dios no es que seamos de medias tintas. La voluntad de Dios es que hagamos su voluntad. Y te voy a decir, ¿por qué está implícito aquí esto? Esto es maravilloso, porque si tú lees el capítulo 11 de Lucas, tiene una hilación magnífica. ¿Me ayudan, por favor, hermanos? El capítulo 11, ¿verdad? Habla acerca básicamente del reino de los cielos y nos habla de lo que significa. ¿Me ayuda? Vamos a hacer algunas lecturas. Primero, tú lees del versículo 1 al 13, básicamente vas a encontrar ahí que sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y cuando les dice el Señor, ¿qué les enseña? ¿Cómo orar? La oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Esto es la característica que va a haber. Entonces, esa es la voluntad. Del capítulo 11, versículo 1 al versículo 13, nos dice cuál es su voluntad. Primero, ¿me ayudan a leerlo? Vamos a leerlo juntos, todos juntos, por favor. Dice versículo 1 al 13. Dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijeron también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Aquí te vas a encontrar, mi amado hermano, que esto es lo que el Señor viene a decirnos a través de lo que hace en ese milagro. Necesitas ver lo que he dicho. Necesitas saber qué es lo que he dicho. Primero habla sobre la oración, es decir, busca mi voluntad, búscame a mí, deséame primeramente a mí. ¿Quieres ser leal a Cristo? Desea a Cristo, búscalo a Él, sé leal. ¿Cómo? Depende de Él, ve en oración. Por eso el Señor les enseña la cuestión del Padre Nuestro que estás en los cielos. Él les dice que ellos fueron creados
por Dios para que santifiquemos su nombre, pues santifícalo. Hemos sido creados para manifestar lo maravillosamente santo que es su nombre, pues hazlo. Él nos ha creado, mi amado, para manifestar su nombre como lo más preciado, lo más grande, lo más valioso, pues hazlo en tu vida. Fuimos creados por Dios para manifestar el reino, haciendo y obedeciendo gozosamente su voluntad. ¿Cómo? Perdonando, buscando, haciendo para que su nombre sea exaltado. Eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Fuimos creados para vivir una vida de dependencia a nuestro Rey. Fuimos creados para vivir en una vida de dependencia a nuestro Rey, haciendo y buscando gozosamente su voluntad. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Fuimos creados para vivir en esa dependencia tal que hasta la comida y la bebida necesitamos que Él nos las dé. Por eso el Señor dijo esto, versículos 9 y 10, me acompaña con su mirada, dice ahí: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Me ayuda con el 10? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, mi amado hermano, en este reino el Rey quiere que le pidas. Amén. Que le pidas. Y la cuestión aquí, pero Él quiere que tú y yo le sigamos pidiendo porque fuimos creados para depender de Él, completamente de Él. ¿Y qué quiere que le pidas? ¿Qué quiere el Señor que le pidas? Bueno, porque si piensas como en tu mente, como solamente en este ámbito, pues sí, yo le voy a pedir que me dé esto, que me dé aquí, que me dé aquí. Pero la conclusión del Señor cuando le pides es esta: este Rey te dice, tú pídeme, y lo que más estaríamos deseosos de pedirle a Él es algo más de Él para nosotros. ¿Recuerdas Salomón? Cuando el Señor habla con él y le unge o le ungieron como rey, dice: ahora sí, Salomón, pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar. Y Salomón se frotó las manos y dijo: voy a pedir lo más que desea mi alma. Dame sabiduría. Y el Señor, ¿qué le dijo? Te la doy, pero además te doy todos los bienes, todo lo que necesites, te lo doy, porque me has pedido algo que está de acuerdo a mi gloria, a mi voluntad. Esto que dice el Señor es exactamente igual. Pide, busca, porque todo aquel que pide, dice, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y dice, ¿qué has de pedir? Dice, un niño le pide algo a su padre y pues su papá no le da otra cosa, le da aquello que necesita. ¿Y qué es lo que más necesitas, mi amado hermano? ¿Qué es lo que más necesitas? Y este es el punto. ¿Qué es lo que más estás necesitando del Señor? Versículo 13, escuche, pues si vosotros siendo malos sabéis dar, ¿qué cosa? Buenas dádivas a vuestros hijos. Ahora está aquí la respuesta de lo que hay que pedir. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes se les pida? Escucha bien, mi amado hermano. Necesitamos más, o necesitamos pedirle al Señor de su Espíritu para vivir una vida fiel a Él. Necesitamos pedirle al Señor de su Espíritu Santo, mi amado hermano, para ser leal a Él. Necesitamos pedirle al Señor de su Espíritu Santo para ser hombres y mujeres, mi amado, que recojan y que no desparramen. Necesitamos ser hombres y mujeres que le pidamos todos los días de su Espíritu para poder vivir ese día para su gloria o no. Y el Señor te dice, cuando tú me pides eso, mira, tú busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se te serán añadidas. Así que, mi amado hermano, este es el Rey. Dios quiere darte siempre más de Él mismo para que puedas ser de testimonio como un súbdito leal al reino. Tenemos, mi amado hermano, entonces que afrontar la situación de decir, Señor, yo quiero que tú seas glorificado en mi vida, exaltado, publicado, que yo pueda mostrar a la gente quién eres tú, porque seguramente entre esos están esos despojos por los cuales tú has muerto, y por lo tanto entonces quiero recoger eso y no quiero desparramar con un mal testimonio, con malas palabras, con situaciones de vida que no son correctas delante de tus ojos, porque no estoy dependiendo de ti. Esto que dice el Señor es que Él va a dar su Espíritu Santo a quienes le pidan. No estamos hablando, mi amado hermano, de otra cosa más que de la llenura del Espíritu Santo.
Porque cuando tienes el poder de Dios, del Espíritu en tu vida, ¿qué haces? Vivir en el Espíritu. Si vivís y camináis por el Espíritu, vas a dejar a un lado los deseos de la carne. Dios quiere darte de Él, Él quiere darte de Él para que puedas manifestar el reino del Señor en tu casa, con tus compañeros, ahí en el ámbito laboral, en la cancha de fútbol donde vas a jugar fútbol los fines de semana, ahí en el lugar donde están tus amigos y se reúnen, ¿verdad? Para cotorrear, pues, y para platicar y para pasársela bien un rato. El Señor dice, necesitas que yo te dé de mi espíritu para que ahí muestres que eres del reino. Porque si no lo estás haciendo, entonces desparramas y no estás recogiendo. Para que tú y yo podamos recoger, necesitamos de los recursos del Rey. Amén. Mi amado hermano, el Señor quiere que dejemos de desparramar con una vida inútil, una vida que no está ayudando ni bendiciendo. El Señor quiere que dejemos de desparramar con estas vidas inútiles que no hacen nada en la obra del Señor, que no están buscando su reino, que no están dando testimonio. El Señor dice, deja de desparramar, porque mi amado hermano, aunque conscientemente no desparrames, es decir, no digas, no, yo lo voy a hacer para que el reino de Dios no avance. El Señor está diciendo, si tú no me eres leal, si no estás buscando de mi espíritu, si no buscas lo mío, si no estás dependiendo de mí, entonces lo que estás haciendo es desparramar. Escuche bien esto. Recoger lleva implícito dependencia del Señor. Desparramar no. Desparramar no. El Señor dice, mira, para recoger hay que estar consciente. Necesitas depender. Para desparramar no necesitas absolutamente nada más que ignorarme. Así que yo te pregunto hasta este punto, ¿cómo está tu vida hoy delante de Dios? Todo hijo suyo, todo hijo del Señor, todo salvo por gracia, todo aquel que una vez estuvo en las garras del maligno, viviendo como ciego, viviendo como mudo para Dios y ha sido rescatado por el Rey, por nuestro Señor Jesucristo, le ha sido provisto el poder del Espíritu Santo para vivir como hijo del reino. Y esto es algo de lo que nuestro hermano Alfonso nos ha estado enseñando los miércoles y yo les invito a que estén presentes ahí los miércoles, porque se trata precisamente cómo llevamos eso que es de los propios de los hijos de Dios a la vida práctica, a la vida que hacemos, porque es ahí que manifestamos, mi amado hermano, si estamos recogiendo o desparramamos. El Rey nos ha dado de su Espíritu Santo para que cada vez más dependamos de Él y demos testimonio. Y así podamos captar, tomar eso que el Señor ya ha ganado por su sangre. Por eso el apóstol Pablo nos manda ser llenos del Espíritu y orar por el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De ahí que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, quiere personas que se definan frente a Él. Quiere personas que estén definidas para disfrutar de su compañía, de su ayuda, de su amistad, de su fuerza, de su amor, para seguir siendo hombres y mujeres que caminen en el camino de Él, siendo leales, recogiendo los despojos que el Señor va dejando en el camino, pues digamos. Porque el que no está conmigo, dice el Señor, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que el gran Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores ha triunfado, amén. Ha desarmado a ese hombre fuerte y tomó ya su botín. Y Él no quiere que mantengamos nosotros una vida de indefinición frente a Él. O te asombras de Él, o lo tachas de satánico. No hay de otra. Ignorarlo es exactamente tacharlo de satánico. Lucas 11:15, ¿me ayuda por favor? Dice ahí, ayúdenme. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y de nuevo, como vimos el domingo pasado, Jesús pone a las personas en la encrucijada de definirse frente a Él. Él contesta a aquellos que dicen que por Belcebú echa fuera demonios de una manera interesante. Es decir,
Lo que le estaban diciendo a Jesús es que él tenía la fuerza y el poder de Belzebú. Beel viene de la palabra Baal, que significa Señor. Belzebú, que significa el Señor de las moscas, el Señor de la inmundicia, asociado siempre con Satanás. Por ese poder tú echas fuera demonios. Qué duro, ¿no? Y Jesús lleva un punto hacia ellos, a lo cual también nos lleva a nosotros. Versículo 16 al 18, por favor, de Lucas 11. Acompáñeme. Dice así. 17 al 19. Dice juntos. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, vuestros hijos por quien los echan, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Escuche, Jesús les dice que él no expulsa a los demonios por el poder de Belzebú, o el príncipe de los demonios, de las moscas, etcétera, etcétera. Y el argumento es bien sencillo. Su argumento del Señor es este: Satanás no puede utilizarme a mí para dividir su reino. Satanás no puede usarlo para liberar a aquellos que él mismo ha tomado cautivos. No sé si me explico. Si él ya tomó los suyos, no puede utilizar a otro para que los liberte, porque si no sería traición, vamos, ¿no? O no sería congruente, porque un reino dividido contra sí mismo no permanece. Y Satanás no es tan ingenuo como para dividir su propio reino. Él sigue manteniendo y busca mantener su reino unido. Pero gloria al Señor que Él lo ha aplastado y ha ganado sobre él. Y ahorita está Él repartiéndose los despojos. Y mi amado hermano, bendigo al Señor, porque muchos de ustedes están recogiendo esos despojos en su trabajo, hablándoles del Rey. Otros están yendo a otros lugares del país, a otras culturas, a otros lugares lejos, trayendo esos despojos. Pero mi amado hermano, la realidad de lo que dice Jesús es que precisamente nadie puede dividir el reino del diablo, pues, en ese sentido. Ya está derrotado. Pero aquí hay algo implícito. Por eso Jesús dice: si tú no estás conmigo, entonces estás contra mí. Y si no estás recogiendo, entonces estás desparramado. ¿Por qué? Porque si no estás dando testimonio de quién es Él y no estás viviendo una vida de acuerdo a un hijo del reino, entonces lo que estás haciendo es un infiltrado. Y los infiltrados normalmente buscan la ruina. Lo bueno es que dice el Señor que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecen sobre su iglesia. Los que dicen a Jesús que estaba poseído por un demonio, al mismo tiempo estaban diciendo el Señor Jesucristo, al mismo tiempo ustedes están calificando y descalificando a los propios. Porque en el tiempo de Jesús había gente que también sacaba demonios. ¿Recuerdan ustedes? En Hechos había gente que sacaba demonios, judíos que lo hacían. Lo que Jesús les está diciendo: si yo lo hago, entonces ustedes están diciendo que ellos también tienen el poder del diablo. Y esos mismos van a dar testimonio contra ustedes de que han blasfemado contra el poder del Espíritu, porque después menciona estas cuestiones. Pero lo que hace realmente importante es el versículo 20. ¿Me ayuda, por favor? Mas, escuche bien, ayúdeme a leerlo, versículo 20. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí está el asunto principal. Jesús les dice claramente que lo que ellos ven como venido del diablo, en realidad es lo que está sucediendo a vista de sus ojos. El reino de los cielos ha llegado. Ustedes dicen, ¿qué es eso? Quiero decirles que en realidad lo que ustedes están observando es el reino de Dios que ha llegado, porque el Rey ha llegado y está libertando a los cautivos. Y está tomando sus despojos. Bendito sea el Señor por ello, ¿no creen, hermanos? Porque nosotros somos estos que el Señor ha rescatado. Y el Señor mismo vendrá por nosotros en este gran encuentro con el Señor para ser un solo pueblo, el cual está siendo conformado ahora.
Los judíos tenían una esperanza de esa llegada del reino de Dios. Esperaban que Dios los libertara del poder de sus enemigos, que todos los judíos resucitaran en aquel día y todos estuvieran maravillosamente ahí con Dios, gobernando todas las naciones, sin ningún complejo, sin ningún dolor, ni enfermedad, ni cuestiones de muerte, sino que habría un rey de justicia, un rey de paz asentado en Jerusalén. Y el rey, Jesús, dice que Él ha venido para establecer un reino, su propio reino. Claro, lo hará en dos partes, ¿cierto? El primero ya está, ya vino. Estamos esperando el establecimiento del reino de los cielos, en aquel día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor. En un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Cuando suene esa trompeta, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos resucitados, ¿verdad? Para encontrarnos juntamente con el Señor. De tal manera, mi amado hermanos, que ahora no está el cumplimiento completo, pero finalmente, mi amado hermano, está el Señor haciendo su obra en este lugar y en este tiempo. Por eso cuando Jesús sana a los enfermos, mi amado, echa fuera demonios, resucita a los muertos, camina sobre el mar, convierte el agua en vino, detiene los vientos y detiene las olas y le obedecen. Además, muestra que el cumplimiento del reino de los cielos ha llegado, no la consumación, pero ya el cumplimiento. Por ello, ahora nos dice, para reforzar esto, ¿me ayuda? Versículo 24 al 26. Ayúdeme. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La semana pasada dije que los demonios siempre necesitan estar en algo, morar en alguien. Pero el rey que establece su reino libera a un endemoniado mudo y ciego. Y nos pone ahora en un plan de definición. Defínete. O recoges o esparces. Y entonces Jesús dice esto. Dice que hay una casa. Hay una casa, una persona pues, una vida humana. Y cuando es sacado ese espíritu que estaba en esa casa, en esa vida, ¿verdad? La habitación ahora, ¿cómo queda? ¿Cómo queda esa habitación? Vacía, ¿cierto? Queda deshabitada. Ahora está barrida, ahora está adornada, está ordenada. No está habitada ahí por nadie, ni por el Espíritu Santo, aquí. No está habitada por nadie. Entonces este hombre dice para sí: Dios me ha libertado. Qué bueno que Dios me salvó. Qué bueno que Él me hizo ser ahora ya libre. Ya puedo ver. Ahora ya estoy contento. Ya no vivo como antes. Ya soy diferente. Puedo ver, puedo hablar, puedo trabajar, puedo relacionarme. Haré la vida mejor que pueda. Haré bien al prójimo. Me portaré bien. Daré mis bienes. Iré a la iglesia. Leeré la Biblia. Estaré cantando. Pues voy para allá si me dicen. Voy a participar en estas cosas. Pero si el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no está en él, su casa sigue vacía. Moralmente bueno, pero no está Cristo ahí. Y no está el poder de Dios en él. Ahí no hay fe, no hay búsqueda de santidad, no hay deseo de Cristo, no hay deseo de que Él sea glorificado, no hay un anhelo ardiente de que Dios lo use para el bien de su gloria. Simplemente, Dios me ha hecho un hombre o una mujer, pues bueno, ahora ya estoy bien, me siento bien. Es más, vengo a la iglesia o leo la Biblia y hasta parece que vienen las calmas y demás, pero sigue viviendo de la misma manera, digamos, ahora un poquito reformada, digamos el 2.0, ¿verdad? Sigue ahí viviendo como era, pero ahora menos malo, haciendo cosas mejores, pero sin fe en Cristo. Pero ese hombre o esa mujer moralmente bueno, que aún puede llegar a participar en cuestiones muy santas, lo que no sabe es que los demonios estarán a punto de entrar de nuevamente a su vida. Lo que no sabe es que hay 7 demonios a punto de entrar
a su vida. Porque quien no busca una vida llena del Espíritu Santo, está invitando a los demonios a vivir en él. No te estoy cuestionando si eres o no cristiano, simplemente estoy diciendo eso. Si el Señor te ha libertado de alguna otra manera, pero tú no lo has visto a Él, no lo reconoces a Él, no vives para Él, estás, como decíamos, desparramando y no estás recogiendo para su gloria, para glorificarlo, para hacer notorio al Rey que te ha salvado. Si no está ahí el Espíritu, si no te impele a hacer aquello que es correcto, como decía nuestro hermano Alfonso en el testimonio, si no sientes vergüenza, tristeza, dolor, quebranto de haber ofendido al Señor en cosas pequeñas o muy grandes, si no te sientes así, eres, digamos, ninguna vergüenza en tu mente, si no te lleva a inclinarte delante de Dios y decir, ¿qué he hecho, Dios? Si no te lleva a eso, mi amado hermano, tu casa, tu ser está limpio, está ordenado, pero ahí no mora el Espíritu Santo, y tarde o temprano vendrán esos 7 demonios a poseerla. Porque el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Escuche, la frase en este versículo es conmigo. El que no es conmigo y el que conmigo no recoge. Lo cual significa que debe haber una intimidad con el Señor, una dependencia. ¿Recuerdas cómo empieza el capítulo 11 de Lucas? Depende de mí en oración. Pídeme lo que más necesitas, que es el poder de mi Espíritu, para que seas un fiel testigo del reino. Por eso, mi amado hermano, aquí no hay medias tintas. O estás bajo el dominio y el control del reino de los cielos, o estás en dominio del reino de las tinieblas. O estás bajo el dominio del hombre fuerte, o estás bajo el dominio del hombre más fuerte. No hay puntos intermedios, no lo hay. Así que yo te pido, amado hermano, amigo, defínete. O vives como ciudadano del reino, o tarde o temprano tu casa y tu vida será habitada por otros 7 demonios. Y fíjese, entrando morarán ahí, y el por postrer estado vendrá a ser peor que el primero. Habrá más dolor, más tristeza, más vergüenza. O te sometes al dominio de las tinieblas, o te sometes al dominio de Cristo. No hay medias tintas. No la hay. Vamos a ponernos en pie.